Como les dije, ahora nos toca dar un complemento a la clase anterior. Ahí en la clase anterior hicimos, mejor dicho, un ejercicio donde ocupábamos las frecuencias esperadas iguales. Es decir, miren, aquí tengo el valor 30, 30, 30, 30, ¿ya? Entonces les dije que no únicamente los ejercicios van a ser de esta manera, es decir, que tengan frecuencias esperadas iguales, sino que también podrían tener algo similar a esto. Miren, que las frecuencias esperadas no necesariamente van a ser siempre el mismo valor. Miren, aquí tengo el 20% que sería 4, 10% 2, el 40% 8, 30% 6. Ya, miren, esto vendría siendo frecuencias esperadas que no son iguales. A diferencia de las iguales que miren, tienen el mismo valor en todos sus grupos. Aquí, las frecuencias que no son iguales, todos los valores van a ser distintos en cada grupo. Ya. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de cuándo debo ocupar frecuencias esperadas iguales o diferentes? Eso depende de la naturaleza del enunciado. Si se acuerdan, la semana anterior, más aquí tengo el texto básico, estamos en la 515, vamos a la 510. Aquí teníamos un ejemplo que nos decía, en sí nos dábamos cuenta de que teníamos que ocupar frecuencias iguales porque nos decía la pregunta. ¿Es razonable concluir que no hay preferencia entre los cuatro platillos? Entonces, aquí nos estaba diciendo, vamos a comparar que los cuatro platillos tengan la misma cantidad de comensales. Ya. No, esa es la única información que nos daba en el enunciado para saber que teníamos que colocar aquí en la frecuencia esperada todos los elementos iguales, es decir, 30, 30, 30, 30. Ya. Ahora, vamos a hacer un ejercicio donde ocupemos las frecuencias esperadas que no sean iguales. Para eso vamos a aplicar este ejemplo de aquí, que dice, la American Hospital Administrator Association, AHAA, reporta la siguiente información respecto del número de veces que los adultos mayores son admitidos en un hospital durante un periodo de un año. 40% no es admitido, 30% es admitido una vez, 20% son admitidos dos veces y el 10% restante es admitido tres o más veces. Ya miren, desde aquí ustedes ya se pueden dar cuenta. Estamos hablando de aquí ya de porcentajes, que es decir, esto vendría siendo la frecuencia esperada, porque aquí estamos asumiendo que el 40% es admitido. También estamos asumiendo que el 30% es admitido una vez, 20 son admitidos dos veces y 10 son admitidos más de tres veces. Ya. ¿Y cuál sería la frecuencia esperada? Serían los datos fijos que me está proporcionando el enunciado. Dice aquí. Una encuesta que abarca 150 residentes de Bartow Estates comunica con una comunidad con una población predominante de adultos mayores activos en el centro de Florida, reveló que 55 residentes no ingresaron durante el año anterior, 50 fueron admitidos en un hospital una vez, 32 dos veces y 13 fueron admitidos dos o tres veces más. Es posible concluir que la encuesta de Barlow Estates es consistente con la información sugerida por la AHAA. Utilice el nivel de significancia del 0,05. Ya. Entonces, ¿qué nos tenemos que dar cuenta aquí? Primero, que estamos hablando aquí de valores porcentuales. Entonces, mejor dicho, yo aspiro que mis valores se comporten de esta manera, que el 40% sea admitido una vez. 30, mejor dicho, 40% no se ha admitido, 30 una vez, 20 dos veces y 10 que sean tres o más veces. Ya, yo quiero que mis datos se comporten de esa manera. Entonces, como yo quiero que se comporten de esa manera, ya sé que eso es la frecuencia esperada. Los datos fijos que me proporciona el enunciado, es decir, estos números 55, 32, 13, 50, estos vendrían siendo mi frecuencia observada, es decir, los datos que me da el enunciado en sí para yo poderlos evaluar. Ahora, aquí dice que trabajemos con un alfa del 0,05. Entonces, si nos vamos aquí a la resolución del libro, vemos que aquí está primero definiendo ya la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en letras. ¿Cómo lo hace? Dice que no hay diferencia entre las experiencias locales y nacionales respecto de las administraciones de los hospitales. Ya, es decir, aquí está diciendo H sub 0 igual
Y igual estamos comparando, como estamos aquí haciendo comparaciones grupales, estamos diciendo que aquí se van a comportar igual y aquí se va a comportar diferente. Ya. Primerito, eso. Entonces vamos a ir definiendo, vamos así poniéndole en un nuevo archivo de Excel toda la información. Ya, denme un minuto. Aquí le voy a duplicar. ¿Dónde está? Copiar, mover o copiar. Crear una copia, mover al final. Listo. Ya, ese es el ejercicio 2. Esto ya no necesito. Aquí vamos a cambiar las hipótesis nulas y alternativas. Entonces, ya, para hacerle mucho más sencillo que ahí las hipótesis que nos está compartiendo el libro, vamos a poner que, eh, como era la pregunta, vamos acá. ¿Es posible concluir que la encuesta es consistente en la información sugerida por la HL? Ya, entonces vamos a decir que la información es igual, es igual o consistente. Ya, esa sería mi hipótesis nula y la alternativa sería lo contrario, es decir, que la información es diferente o inconsistente. Ya. Ya. Entonces, hasta ahí ya definimos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ya. Esta información de aquí la voy a eliminar porque van a ser nuevos elementos. Esto sí lo voy a ocupar. El gráfico me quedaría de otra manera o no sé si me quedaría igual. Igual la voy a eliminar porque lo voy a hacer yo mismo. Los grupos, vamos a ver con cuántos grupos estamos trabajando y vamos a ir llenando prácticamente toda esta información. Ya. La conclusión también bueno, la voy a dejar ahí por el momento. Ya. Entonces, eh, bueno, como aquí me está dando directamente una tabla. ¿Dónde está? A ver. Ya. Pero esta tabla la está construyendo con la información que me está dando en el enunciado. Es decir, esta tabla no les va a dar el enunciado en sí. Esta tendrán que ustedes construirla. Yo la voy a dejar aquí únicamente para guiarme en lo de los datos para ver si estamos resolviéndolo de la manera correcta. Más no me voy a fijar en la información de aquí para hacer los cálculos y todo eso. Ya. Entonces, esto más o menos sería como mi solución que yo me voy a basar para ver si estoy haciéndolo de la manera correcta. Ya, ahora sí, vamos al enunciado. Vamos al enunciado. ¿Qué me dice? Primerito, como les decía, los datos fijos que les da el enunciado, esos vendría siendo la frecuencia observada. Que me está diciendo 55. Vamos a ver, primero vamos a saber cuántos grupos estamos trabajando aquí. Dice 55 sería un grupo. 50 otro grupo. 32 otro grupo. 13 otro grupo. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 grupos. Ya. Entonces, primero, estamos trabajando con 4 grupos. Vamos a ir llenando la información. Ya. ¿Cuál es el tamaño de mi muestra? Vamos aquí mismo al enunciado. Dice que es 150 los encuestados. Ya. Ese es mi tamaño de mi muestra. Entonces, yo lo voy a llenar acá, 150. Ya. ¿Qué más necesitamos? Ya llenar lo que viene siendo mi frecuencia observada. Entonces, aquí mi primer dato, 55. Mi segundo dato, 50. Mi tercero, 32. Y mi siguiente, 13. Ya. Que debe ser de la misma manera como lo está llenando en la tabla de aquí. Mire, 55, 50, 32, 13. Ya. Entonces, yo lo voy a llenar. 55, 50, 32, 13. ¿Cómo sé que estoy trabajando con todos los datos? Porque miren, al hacer la sumatoria me está dando el 150, que es el tamaño de mi muestra. Ya, la frecuencia esperada. Aquí me voy a crear una nueva columna para prácticamente para ocuparla y saber qué dato en sí tengo que colocarle ahí. Entonces, a ver, insertar. Listo. Ya. Aquí le voy a poner porcentaje. Voy asimismo a centrarle y hacerle más grandecito.
Ya. Y voy a ir llenando los porcentajes como me van colocando aquí en el enunciado. Primero dice 40%, 30%, 20%, 10%. Ya. 40%. El siguiente era 30%. Vamos a colocar 30%. 30%. El siguiente era 20% y el otro 10%. Entonces vamos a llenar 20% y 10%. Listo. Vamos a hacerle esto un poco más grande para ir. ¿Y dónde está? Acá está. Para ya ir llenando esta tabla. Mire, el ejercicio anterior no necesitaba un porcentaje porque yo ya sabía que aquí todos los valores van a ser iguales. Pero aquí los valores de la frecuencia esperada van a ser distintos porque me está diciendo que yo quiero que mis datos se comporten de esta manera. Es decir, de todos estos 150, el 40% pertenezca al primer grupo. De estos 150, el 30% a mi segundo grupo. De estos 150, el 20% a mi tercer grupo. Y de estos 150, el 10% a mi cuarto grupo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces voy a poner esto, le voy a multiplicar por el 10%. Y listo. Ahí está, mire. El 10% de 150 es 15. Así mismo. El El 20% de 150 es 30. Ya. Entonces, ¿cuál es el 30% de 150? Por 30 es esto. Por último, el 40% de 150 es 60. Ya. Entonces aquí, a ver. Este 150 no tiene que moverse. Mm, mm, mm. Ya. Mm. Ya. A ver, aquí, ¿por qué no se me colocó? Listo, ya, eso. Para trabajar de la misma, con las mismas ecuaciones todo el resto de celdas. Por eso es que hice esto. De ahí vieron que me salió exactamente los mismos valores que lo había hecho individualmente. ¿Ya? Entonces, esta es la primera diferencia. Miren, aquí tengo los valores distintos y voy a tener aquí un porcentaje que me va a servir para yo calcular estos valores. ¿Ya? En el ejercicio anterior, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí yo únicamente tenía todos los valores iguales y no tenía aquí un porcentaje. Ya, eso. Y bueno, de ahí en sí, ¿para qué me servía esta tabla de aquí? Prácticamente para calcular estos valores de aquí. Este 60, 45, 30 y 15. Miren que está calculando aquí 60, 45, 30 y 15. ¿Ya? Para nada más me serviría esa tabla. La voy a dejar ahí igual, por si acaso. ¿Ya? Ahora. Voy primerito a terminar de llenar estos datos de acá y después ahí sí voy a continuar llenando la tabla de acá. Primero, ¿cómo se calculaban los grados de libertad? Como les había explicado la semana anterior, el número de grupos menos uno. 3. El alfa con el que estaba trabajando me parece que era 0,05. Vamos a ver. Aquí dice 0,05. Listo. 0,05. Listo. Ahora. Ya para calcular el valor crítico necesitamos ocupar la tabla de chi cuadrado. Entonces vamos aquí al link de las tablas que ya les voy a compartir igualmente en el anuncio y también lo pueden encontrar en el anuncio de la clase anterior. Ya. Entonces vamos aquí al chi cuadrado, abrimos esta tabla, listo. Acá arriba ubicamos el alfa y aquí ubicamos los grados de libertad con los que estemos trabajando. Entonces un bloc de notas únicamente para guiarme. Ya. Entonces, a ver.
Yo trabajaba con 3 grados de libertad, ya, entonces estoy aquí. El alfa era 0,05, sería este valor de acá. Ya, mire. La intersección me daría 7,81. Ya, ahí está, 0,05 no es 0,5, es 0,05. Es el alfa con el que estamos trabajando. Mire, 0,05. Aquí sería 0,050. Bueno, es prácticamente lo mismo. 7,81. Ese sería el valor ese sería mi valor crítico. Lo voy a colocar aquí. 7,81. Listo. Ahí está, 7,81. Listo. Hasta ahí yo ya llené el valor crítico. El valor calculado lo voy a obtener de esta fórmula de aquí. Ya. Para ello yo necesito llenar esta tabla. Entonces voy a irla llenando tal y como me pide aquí. Dice que para llenar esta columna de aquí, dice que la frecuencia observada le reste la frecuencia esperada. Ya, es lo que voy a hacer. Frecuencia observada menos la frecuencia esperada. En este caso me da 5. En el siguiente, frecuencia observada menos frecuencia esperada, ya, 5. Frecuencia observada menos frecuencia esperada, 2. Frecuencia observada menos la esperada, eso. Y ahí, como ustedes pueden ver, ahí me da esos valores. Ahora, ¿qué me dice para llenar la siguiente columna? Que el valor anterior, es decir, este es menos 5, lo eleve al cuadrado. ¿Ya? Es lo que voy a hacer. El valor anterior lo voy a elevar al cuadrado. Listo. Voy a hacer lo mismo con el resto. Ya, ahí está. 25, 25, 4, 4. Y miren, si ustedes aquí tienen valores negativos, al elevarlos al cuadrado, ya se van a hacer todos valores positivos. Una de las características de ocupar el estadístico de prueba chi cuadrado es que este valor siempre va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque miren, aquí yo lo estoy aquí yo ya al elevar al cuadrado estos valores, esta diferencia, ya estoy eliminando los signos negativos. Por eso, el valor de chi cuadrado siempre va a ser positivo. Ahora, y por último dice que el valor que tenía anteriormente, es decir, todo lo de acá arriba, le divida para la frecuencia esperada. Ya. Esto es lo que tengo acá arriba, le voy a dividir para la frecuencia esperada. Eso. Voy a hacer lo mismo con el resto. Y ahí listo. Ahora voy a sumar esto más esto más esto más esto y me da 1,3722. Que eso sería la sumatoria que me está solicitando aquí el valor calculado. Ya, entonces, yo ya calculé mi valor calculado. Es 1,372222. Ya. Ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? Recuerden, el paso número 1 era definir la hipótesis nula y alternativa. Paso número 2, definir el nivel de significancia, es decir, el valor de alfa. El número 3 es seleccionar el estadístico de prueba. En este caso es chi cuadrado. ¿Por qué era chi cuadrado? Porque aquí teníamos frecuencias observadas y esperadas. Ya, entonces, por eso es chi cuadrado. Cuarto paso, va a darle un valor, mejor dicho, calcular el valor crítico y el valor calculado y esto graficarlos para ver si cae en la zona de rechazo mi valor calculado o cae en la zona de no rechazo. ¿Ya? Entonces, aquí para... no, vamos nomás a hacerle. Ya. Entonces voy a hacerle aquí el gráfico en este momento. Ya. Entonces, así sería su gráfico aproximado. Ya. Ahora, primero este color de acá. O este morado de acá mejor. Ya. Entonces, voy a ubicar mi valor crítico. Entonces, mi valor crítico estaría más o menos por aquí.
¿Cuál era mi valor crítico? Era 7,81. Pues le voy a poner, listo, 7,81. Recuerden que este es mi valor crítico. Crítico. A ver, ahí está, mi valor crítico. Ya. Todo lo que esté a la derecha de mi valor crítico va a ser mi zona de rechazo. Entonces lo voy a colocar en este momento. Ya, esta es mi zona de rechazo, zona de rechazo. Ya, esta es mi zona de rechazo de H sub 0. Ya, listo. Ahora, ya ubiqué mi valor crítico, mi zona de rechazo. Ahí recién yo debo ubicar mi valor calculado. ¿Cuál era mi valor calculado? Era 1,37222. Ya. Entonces únicamente voy a decir 1,37. Ya. Entonces, 1,37 está a la derecha o a la izquierda de 7,81. Ya. Entonces, más o menos estaría por aquí. Voy a ponerle este color. Ahí está, 1,37, más o menos por aquí. No le puedo poner en la zona de rechazo porque aquí únicamente irían los valores como 8, 8,5, valores superiores a 7,81. Esos irían en la zona de rechazo. ¿Ya? Entonces hasta ahí estaría mi gráfico, cómo debería yo colocarlo. A ver, aquí voy a ponerle, recuerden que esto inicia desde cero, ya, y se va aquí hasta el infinito. Infinito. Listo. ¿Ya? Ya tengo mi gráfico, entonces lo voy a copiar y colocarlo en el Excel. ¿Dónde está? Control C. Ya. Entonces hasta ahí yo ya cumplí el paso número 4, que es definir el valor de la hipótesis, el valor crítico, valor calculado y hacer el gráfico correspondiente. Ya, mi gráfico quedó de esta manera. Ya. Entonces, como ven, ay, aquí me faltó ponerle, vamos a ponerle en este momento. Y una vez que quede todo claro, esta vendría siendo mi valor calculado.
Listo, ya, ahora sí. Ahí está mi gráfico. Entonces, mire, me quedó de la siguiente manera. Voy a ir más acá. Ya, me quedó así. Entonces, mire, 7,81 vendría siendo mi valor crítico, el valor que yo lo obtuve en la tabla. Después marqué mi zona de rechazo. Después, ¿cuánto me dio mi valor calculado? 1,372222. Ya, que se encuentra en la parte de aquí aproximadamente. ¿Ya? Pero lo importante es saber que no cayó en la zona de rechazo. Cuando no cae en la zona de rechazo, entonces ustedes lo que tienen que hacer es tachar H sub 1 y quedarse con H sub 0 como respuesta. Sí, mi valor calculado, vamos a suponer que hubiera sido 8,37, sí hubiera caído en la zona de rechazo y yo debía hacer lo contrario, tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta, ¿ya? Pero no es el caso. ¿Ya? Ahora, como yo ya definí mi hipótesis nula y la alternativa en letras, es mucho más fácil llegar a la conclusión. Entonces únicamente copio esto y me voy acá a la conclusión. Y la forma más fácil de hacerlo es la siguiente. En base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que, y acá le voy a eliminar esto y colocarlo de la hipótesis nula, que la información es igual o consistente. ¿Ya? Entonces, quiere decir que sí, el 40% asiste no asiste ni una vez. El 30% asiste una sola vez. El 20% asisten dos veces. Y el 10% asisten tres o más veces. ¿Ya? Y en el libro debe llegar a la misma conclusión. Vamos acá. Miren, aquí está 1,3723. Aquí está. Y sacó lo mismo que nosotros hicimos en el gráfico de Excel. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, no hay evidencia de una diferencia entre las experiencias locales y nacionales. Ya, vieron que no hay diferencia. Eso quiere decir que son iguales. La información es igual o consistente. Ya, es lo mismo. Y entonces ustedes así resolverían este tipo de enunciados. Como ustedes pueden observar, es prácticamente igual a lo que se vio la semana anterior. Es decir, tienen que primero ver los datos que están trabajando, llenar esta tablita referente a la observación observada, la frecuencia observada, que vendrían siendo los datos fijos que me da el enunciado. En este caso, 32, 24, 35, 29. Ya. La frecuencia esperada nace de la pregunta. En ese caso era comprobar si existe la misma cantidad de comensales que asisten a cada platillo. En el ejercicio que vimos hoy, la frecuencia observada vendría siendo los datos fijos que me proporcionaba el enunciado. La frecuencia esperada, lo que yo aspiraba, cómo se comporten mis datos. Ahí me decía que el 40%, según esas encuestas, me decía que el 40% asistía a esto. El 30% hacía esto, el 20% hacía esto y el 10% hacía esto. ¿Ya? Entonces, por ende, mi frecuencia esperada va a ser diferente. Entonces, aquí miren, son iguales todos los valores. Aquí son diferentes. De ahí el procedimiento es exactamente igual. Llenamos aquí el alfa con el que estemos trabajando. Vemos los grados de libertad que se calcula el número de grupos totales menos uno y hallamos el valor calculado llenando esta tablita de acá. Hacemos la sumatoria de todos estos elementos y ya tenemos el valor calculado. El valor crítico lo obtenemos de los grados de libertad y el alfa que antes determinamos. Vamos a la tabla correspondiente aquí y hacemos la intersección. 3 grados de libertad con un alfa del 0,5, 0,05 es 7,81. Y ese valor lo colocamos aquí, 7,81. Después graficamos, es decir, colocamos el valor crítico, valor calculado, definimos la zona de rechazo y en base a eso ya podemos definir la conclusión. Como cayó en la zona que no está tachada, yo voy a tachar H sub 1. Si hubiera caído en la zona de rechazo, yo hacía esto, tachaba H sub 0 y me quedaba con H sub 1 como respuesta. ¿Ya? Y una vez que yo ya taché mi H sub 0 o H sub 1, ya puedo dar la conclusión. Que en este caso sería, en base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que lo que definí aquí, que la información es igual o constante. La información es igual o constante. ¿Ya?
Y entonces así resolverían este tipo de ejercicios. Ya. Todo esta tabla y este ejercicio les voy a colocar asimismo en la sección de anuncios para que ustedes lo puedan comprobar. Recuerden que la siguiente semana tenemos la videocolaboración, que sería parte teórica hasta el día de hoy. Es decir, yo les pondría preguntas como por ejemplo, ¿qué es F sub O? Entonces, F sub O significa la frecuencia esperada, la frecuencia observada. Preguntas así teóricas. ¿Cuál es la característica del estadístico chi cuadrado? Lo que les dije, que los valores de chi cuadrado siempre van a ser positivos. Y cosas así, únicamente teóricas, nada de ejercicios. ¿Ya? Entonces, hasta aquí quedaría la clase del día de hoy y nos veríamos la siguiente semana en la video colaboración.